Es decir, creo que retomamos la solicitud de que se investigue, y creo que también si hubiese señalamientos muy puntuales, ya se informó, existe una instancia que es el Comité de Ética, y existe una segunda instancia en el Instituto, que es el órgano interno de control, que estas dos instancias están diseñadas precisamente para garantizar que los servidores públicos no incurramos en actividades negativas, ¿verdad?, en responsabilidades, y si hay un trabajador, Jorge o cualquiera que sea, que haya incurrido en algo indebido, en algo contra las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos, pues hay que proceder, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente si hay señalamientos muy puntuales se tiene que proceder, y están las instancias, repito, está el Comité de Ética, está el órgano interno de control, y está la misma propuesta que ustedes hacen de que el INAH y la ENA hagan la evaluación de Jorge como tal, ¿no? Bueno, pues creo que, o sea, nosotros pensamos que ya hay muchas pruebas de que Jorge Andrade no ha cumplido con lo que debería, y uno de los claros ejemplos es que cuando lo vamos a buscar, pues no está regularmente, ¿no? Y llega súper tarde, entonces, pues en el reglamento que hace rato les enseñé, pues menciona que tiene que estar, y tiene que llegar a un horario en específico, entonces, o sea, muchas veces en ese horario en específico, pues no llega, ¿no? Como menciona la directora, pues que ella se compromete a que él no va a atender esos casos de violencia, pues es necesario que, de nuevo, puntualizamos en que debe haber mujeres feministas, abogadas que tengan perspectiva de género para atender esos casos, ¿no? En caso de que él no lo esté haciendo, entonces también debe haber transparencia, pues en este nuevo departamento que va a haber. Que justo, o sea, el que llegue tarde pues va en contra del código de conducta de ética, y que aquí, bueno, los artículos que incumple este servidor público pues son los puntos 2 y 3 y algunas de las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública de la Secretaría de Cultura, apartado 9, inciso B, inciso H, apartado 10, inciso E, apartado 11, inciso C, que también retomamos también un poco al principio que estábamos hablando de lo que no cumple el servidor, ¿no? Que es, piden 35 años de docencia en la escuela, tiene que tener más de 35 años el defensor que esté ahí, o bueno, la persona que esté ahí. Eso es para el defensor, Bueno. Sí, yo quisiera insistir, nosotros no queremos ser omisos, no queremos decir que si ustedes justamente con sustento están haciendo una solicitud, nosotros le demos la vuelta. Es decir, si existen, como ya lo mencionamos, si existen los elementos fundamentados de que un servidor público se hace acreedor a responsabilidades y a sanciones, hay que proceder. O sea, hay que establecer la solicitud específica, enunciar específicamente aquellas acciones en las que está incurriendo en responsabilidades. Y bueno, hay un código de ética en el instituto que podemos revisar y cuáles incumplimientos hay con este código. Hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos que también podemos revisar en qué se está incumpliendo, y entonces hacer la solicitud expresa. No estamos diciendo que no se atienda, simplemente decimos hay que hacerlo de acuerdo al proceso. Así como estamos pensando en que los temas de violencia se atiendan con un protocolo, con un reglamento, ya existe una normatividad para evaluar y sancionar a los servidores públicos, ¿no? Entonces nosotros creemos que si es el caso, pues se tendrá que actuar, ¿no? Solo como una participación pequeña, bueno, en el pliego, dentro del pliego petitorio que se firmó la primera vez, ya estaba esta petición,
En la contrarrespuesta apareció de nuevo esa petición. El día de hoy se está presentando como una petición fundamentada en que hay un artículo que no se está esclareciendo. Hay una figura de defensor que no existe. El cargo que está sustentando el señor Jorge Andrade no es de defensor, sino de consejero. Ambas mesas estamos replanteando que estas figuras se abra una convocatoria y que sean nuevas figuras, entonces nuevas personas las que lleguen. Entonces creo que no hay una discusión, estamos llegando todos al mismo acuerdo de que si bien ahorita se está ejerciendo una función de consejero, no estamos de acuerdo en que siga siendo el consejero, porque defensor pues no hay. Entonces estas tres figuras tienen que cambiar ya. Ahora la pregunta es de nuevo de forma, ¿cómo le vamos a hacer para que estas personas se restituyan los cargos y sea la elección de todos y aprobada por la Asamblea General? Porque eso también estaba dentro del pliego petitorio que se firmó dentro de un convenio de que nosotros íbamos a reanudar actividades académicas mientras se cumplieran o se dialogara sobre estas peticiones. Yo les invito a las dos mesas y a los que están aquí, si en algún momento tienen los documentos, tienen las pruebas de que yo soy omiso, que las presenten, por favor. Parece ser, porque se están revolviendo cosas. Por un lado, al no haber esa prueba de omisión a la que me están señalando, entran en una situación de que ahora, porque llego tarde o porque no estoy en la oficina. Entonces encuentro ahí si no contradicción, por lo menos, si no es una, es otra. Yo puedo señalar mi trayectoria, también puedo señalar detalladamente cuáles son los tipos de casos que llevo fuera de la misma escuela, que trabajo con violencia directamente contra mujeres, con secuestro, con tortura, que tampoco puedo romper la cuestión de secrecía de las personas que han ido a la atención en defensoría, que les doy la atención y que precisamente se les hace escribir a las personas que acuden un documento precisamente para no revictimizarlas. Desafortunadamente lo que hemos visto, y lo señalo abierta y claramente, es que muchas veces se pide una situación de quemar en la hoguera a alguien, de agarrar y decir, este es el culpable, esta es la persona, el victimario. Dices, bueno, perfecto, tenemos que llevar una situación, un proceso, porque además en el sistema de justicia penal mexicano, hasta que se demuestre lo contrario, no tenemos las herramientas jurídicas reglamentarias para poderlo hacer en el momento. Sin embargo, con lo que tenemos, se lo hemos presentado a las autoridades, y las autoridades son las que toman la responsabilidad de sus manos de sancionar a estas personas. Se han corrido a personas que han insultado, difamado por redes sociales tanto a profesoras como a alumnas, se ha expulsado a alumnos que han agredido directamente a las alumnas en los espacios que a muchos no les gusta que se mencionen, pero se han expulsado a estas personas. Se está buscando dentro de la misma reglamentación quiénes son. Inclusive se han solicitado algunas careos por parte de las mismas personas, que les digo, en este momento no se puede haber careo porque precisamente es la persona que es la víctima y el victimario. ¿Cómo lo podemos poner cara a cara y a conciliar? ¿No? Hay otros que no se pueden llevar a cabo porque precisamente existe toda una serie de situaciones en las cuales no se puede violentar los derechos de otra persona si no se tienen otros elementos. Entonces, también eso es una violencia positiva. Si en estas cuestiones nosotros o las autoridades actúan conforme nada más a lo que nos están señalando y no hay
una investigación, no hay una claridad de los hechos en cómo se están llevando a cabo, se presenta, se hace la recomendación y nosotros avisamos, decimos, se hizo una recomendación por escrito, se hizo una recomendación por de palabra, o ya se fue expulsado o se le dio de baja por cierta temporalidad. Pero no es la Defensoría la que sanciona eso. Nosotros somos los que llevamos el proceso para decir esto es lo que está pasando y la información que tenemos es esta. Yo sé que muchos nos gustaría que la persona presentada como victimario estuviera fuera de la escuela. A veces no tenemos los elementos suficientes. La persona que entra a la Defensoría se le concede que nos está diciendo la verdad, que está señalando lo que está sucediendo y de ahí se abre el proceso, nada más, ¿no? No se tienen, inclusive cuando a mí me han dicho es que entró la persona que ya tenía que se le había no dado el acceso a la escuela. Perdón, o sea, hice yo la parte de mi trabajo. Se le pasa a los policías, cambian a los policías de lugares, no están las fotografías, no está tal. Entonces, insisto, si se tienen las pruebas de omisión, por favor preséntenlas, porque inclusive yo, como una persona que soy un defensor de derechos humanos, no puedo permitir que se me acuse de omiso ante una situación que no tenemos las pruebas, por favor. Y eso es lo que se les solicita siempre cuando acuden a Defensoría. Tenemos pruebas. Desafortunadamente ha habido un caso, como lo señalaron las compañeras de la mesa, que se suscitó en esta semana, en donde estaba la persona, a la persona afectada le dije, pasó esto, ¿qué se tiene que hacer? Se le dio la asesoría, inclusive que tenía que hablar con su abogado, porque su abogado iba a mandar a unas semanas a que le dieran las medidas cautelares. Le dije, no, las medidas cautelares tienen que ser inmediatas, y si te otorgan las medidas cautelares, esos son elementos para que nosotros podamos recomendar que haya una restricción a esta persona para que no entre a la escuela, o que inclusive se le sancione dándole una, ¿cómo se llama?, sacándolo ya dándolo de baja temporal o expulsándolo de la escuela. Estaba señalando sus abogados una serie de elementos que, no, perdón, no va por ahí, por esa línea, va por tal. Se le han dado las recomendaciones. Entonces, así han sido en todos los casos. En un caso que también se dio el año pasado, se les dieron las recomendaciones, no vuelven a Defensoría, perdón que se los diga, a veces no vuelven, me llegan con casos, oye, ponlo aquí, no puedo, no quiero, oye, tenemos que tener los elementos para hacerlo, para que se dé la recomendación, para hablar con las autoridades, para decir qué es lo que está pasando, no, no puedo, por favor, y entonces sí se lo solicito de la manera de que yo me considero defensor, que estoy en protección de los derechos de las personas, que me invitaron para hacer un trabajo de lo que estaba sucediendo en cuestiones de violencia aquí en la escuela, que hemos tratado de generar. Si estuviera en mis manos, yo sacaría media escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco a los que son los que violentan los espacios, los que hacen una violencia positiva, los que en la carencia de poder, como lo señala Arendt, cuando hay una carencia ya de poder, la contracara es la violencia. Cuando hay una deslegitimidad de los procesos, es cuando se genera la violencia. E inclusive, a los que se sienten zapatistas, los acuerdos que se han generado en las comunidades zapatistas y en la última reunión de mujeres zapatistas, precisamente se prohibieron el uso de alcohol y drogas en las comunidades que son zapatistas, porque son los elementos dentro de un contexto estructural que generan violencia. Día con día estamos trabajando en eso.
como se los digo, yo no puedo romper la secrecía, pero que si las personas que han sido atendidas vinieran y que me digan, oye, me sentí violentada porque eres hombre y me atiendes, regresan, me platican, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu caso? ¿Qué pasó? Ok, bien, no lo puedo canalizar en el momento a otra institución, se canaliza al área de psicología. Oye, ¿por qué no vas? Oye, ¿por qué no haces esto? Se mandan los correos. Todo eso está documentado, señoritas. ¿Sí? Entonces, por eso, si hay pruebas de que soy omiso, en ese momento, les pongo mi renuncia. Pero con pruebas. Con pruebas. En ese momento yo firmo la renuncia delante de todas las mesas, porque además no es una cuestión de que las mesas estén separadas. Es una cuestión de que si se habla de reglamento va a tener que ver con educación, tiene que ver con violencias, tiene que ver con las cuestiones de género. Todo está así. En ese contexto lo pongo. Bueno, agradecemos su participación en el marco de la temática de las mesas de hoy, que es para atención y prevención de la violencia. Queremos decir que pues no es una cuestión personal, es simplemente con que nosotros necesitamos ciertos estatutos para que los departamentos funcionen como deben funcionar, porque hay muchas problemáticas que sí son de tipo personal en la ENA. Entonces, bueno, pedimos que todos estemos tranquilos. Voy a dar el micrófono a mis compañeras que tienen algunas recomendaciones y después continuamos. Bueno, o sea, regresando, el Código de Conducta Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Cultura en el inciso C dice: retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general. Entonces, o sea, Jorge Andrade nos está pidiendo pruebas de que, como si el no llegar tarde no fuera una negligencia. Entonces, pues ahora yo propongo que cada vez que alguna de nosotras tengamos una denuncia y que no esté, pues tomarle una foto a su espacio, a su cubículo, de que efectivamente pues no está, ¿no? Nos está pidiendo pruebas y hay que tener pues bien en claro que el pedir pruebas es una forma de o sea, no las vamos a dar porque es una forma de revictimización y de culpabilización a las mujeres, ¿no? Y también es muy importante aclarar que justamente estas mujeres no regresan pues porque Defensoría es ineficiente y es o sea, es debido a todo, no solamente como a este personaje en singular, sino a toda la estructura que está detrás de esto, ¿no? Entonces, pues, o sea, también menciona lo de el careo y la conciliación con el agresor, que, o sea, es una falta de respeto hacia nosotras, hacia las que somos agredidas, porque ya lo habíamos comentado y somos estamos muy en contra de que nuestros agresores sigan estando en los mismos espacios que nosotras. Entonces, estamos en completa negación de que tenemos que dar pruebas, porque pues, o sea, las pruebas son claras, ¿no? Las mujeres no regresan, él no está, pues entonces... Yo vuelvo a mi mismo comentario de hace rato. La prueba más clara de que tiene que ser destituido es precisamente las respuestas que está dando en estos espacios. O sea, sigue revictimizándonos, sigue pidiéndonos pruebas, sigue teniendo un comportamiento que o sea, claramente se ve que no es sensible ante nuestras problemáticas. Yo hablo a título personal, yo acudí al área de Defensoría, para mí sí fue resolutivo, pero o sea, al final fue resolutivo porque era alguien que no estaba inscrito en la institución, y aunque fue resolutivo, yo jamás me sentí acompañada, yo jamás me sentí segura. O sea, yo sabía que mi única solución a mi problema era por la vía institucional, porque ya no podía entrar esa persona y yo ya no quería que entrara, ya no estaba inscrito, y sí, ya no entra, pero sin embargo, el seguimiento que se le dio por parte de Jorge Andrade a mi caso, y que aparte yo acudí con otra de mis mejores amigas que tenía otro caso, no fue para nada sensible. Y las pruebas no las vamos a exponer porque justo no queremos revictimizar a las denunciantes, pero yo creo que nuestras mismas experiencias deberían ya de ser una prueba suficiente. Y exacto, las respuestas que está dando este consejero de Defensoría en estos momentos son la prueba clara de que no está capacitado para darle seguimiento a nuestros casos.
O sea, no tiene la sensibilidad, nos revictimiza. Y bueno, también que culpe, o sea, con este discurso de seguir culpando a los espacios en los que se consume y seguir culpando a las personas que consumen dentro de la escuela, se ve que, o sea, no está cercano a la problemática, porque no solo nos acosan, no solo nos violentan en los espacios donde se consume como el Maquena y el Pino, justo nos violentan en prácticas de campo, nos violentan en el servicio social, nos violentan en clases, nos violentan en los espacios comunes, nos violentan en el lagartijero, nos violentan en el camino a la escuela. O sea, estamos sobreviviendo en este país, no estamos viviendo. Entonces, creo que no pedimos mucho más lo que es necesario para que podamos sentirnos seguras, ¿no? Que es justo que haya alguien que nos pueda dar acompañamiento, que nos pueda brindar la confianza que necesitamos, que nos pueda hacer sentir seguras, porque claramente no se puede excusar en que las personas no regresan a Defensoría. Ahí más bien sería plantearse por qué no están regresando a Defensoría, ¿no? Justo en esto de por qué no regresan a Defensoría, o sea, son muchos casos. En primera, no hay la comodidad porque no es una mujer que está al tanto de nuestras problemáticas. En segunda, Jorge Andrade está haciendo alusión a que expongamos, a que le demos pruebas, y en el dar pruebas estamos haciendo una exposición de los casos de nuestras compañeras, y es algo que él y las cartas de confidencialidad es algo que atañe, ¿no? Que el anonimato, pero las pruebas sí nos piden que demostremos el por qué queremos que se destituya, y es caer en lo mismo. O sea, sí juegan con el anonimato, pero a nosotros nos piden exponer los casos, ¿no? Entonces, o sea, justamente como lo había mencionado, bueno, aquí lo tengo anotada como la profesora Florencia, hablaba de la revictimización de las violentadas con respecto a que tenemos que escribir y todo eso. O sea, es justamente eso lo que estamos diciendo como una prueba de destitución, de que efectivamente este personaje pues no tiene perspectiva de género, ¿no? Si lo tuviera, sabría. En la situación de crisis en la que nos encontramos como mujeres, cuando nos encontramos a nuestros violentadores afuera de las clases, no, y ni siquiera afuera, o sea, dentro de los mismos espacios, no tiene nada que ver con el espacio de que sea el Maquena o el Pino, sino que es, por eso es que es tan importante que haya perspectiva de género, puesto que no es el espacio geográfico, sino toda la estructura que está detrás, ¿no? Que es un país machista y que eso se ve reflejado en los espacios tan simples como dentro de nuestras familias e incluso también dentro de los espacios académicos. Queda claro que hemos tomado el acuerdo, o no sé si me equivoco, no me di a entender, que acojo de manera íntegra la propuesta de que las cuestiones de género se traten en un espacio aparte. Yo incluso en una de mis primeras intervenciones les decía que hay modelos en otras universidades como la veracruzana, que la Defensoría está separada del Observatorio de Género. Por lo que se ha vertido aquí, me parece que la tendencia o el consenso es que la Escuela Nacional de Antropología e Historia debe retomar un modelo de ese tipo. Es decir, fue un error, fue una novatada, fue error de cálculo o fue otro tipo de circunstancias el haber integrado las dos cosas en una sola área. Que debo decir, yo sé que es una sutileza que a lo mejor no les parece muy importante, pero no es un departamento. Un departamento tiene otras implicaciones en términos legales, en términos laborales, etc. Es un área, es una defensoría sin defensor, efectivamente, pero donde podemos hacer una decisión de la parte que tiene que ver con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que están establecidos ya en un documento que es perfectible y que se va a modificar, y aparte un observatorio de género donde serán atendidas por mujeres. No hoy ni mañana, eso sí, no se los puedo comprometer porque nosotros podemos contratar gente hasta enero, ¿sí?
Entonces el compromiso del director es que nos iba a dar todas las facilidades para poder robustecer esta área. Esto quiere decir que a lo mejor, ya se dijo también en otro momento, ahorita yo no lo voy a resolver porque no sé cómo hacerlo y tenemos que platicarlo más. Hay que integrar el área psicológica con la parte del observatorio y con la defensoría, pero como ámbitos separados que estén juntos. Lo del comité de ética yo creo que es importante que se forme al interior de la escuela para, sobre todo lo que tiene que ver con abusos de los servidores públicos, que los hay, ¿no? Y no solo son abusos en términos de cuestiones de género, hay abusos de otro tipo. Entonces está establecido, ahorita me está mostrando Pedro toda la propaganda que hay. Nosotros tenemos pegadas en todas las oficinas porque es por ley el código de ética, pero no está mal que les turbemos a ustedes también esta información para que la conozcan, porque además es bastante didáctica. Yo en lo personal le voy a pedir a alguien, de alguna de las personas que trabajan aquí en la escuela, que nos acerquemos a las instancias correspondientes para que nos den todos estos materiales del violentómetro y estas cosas. De hecho ayer me estaba comunicando con un compañero para que traigamos eso, entonces tener ya como toda la infraestructura preparada para en enero que podamos contratar a la abogada que ustedes sugieren. Bueno, tendremos que traer currículums, tendremos que analizar personas también que quieran venir a trabajar en la escuela, que acepten el sueldo, en fin, son cositas que se van sumando, pero es un compromiso, o sea, lo tomo en serio, de verdad, no o sea, no voy a salir de aquí y decir, ay, chale, no los voy a pelar, no, créanme, de veras es un compromiso y creo que es importante y que lo debemos de atender, pero también quiero que entiendan que esto no es un juzgado, ¿sí? O sea, yo entiendo que están agraviadas, que están molestas, que están indignadas, pero no podemos ahorita agarrar y decirse, ya que venga el de la guillotina y le corte la cabeza a Jorge, o a Julieta, o a Pedro Velázquez, ¿no? O sea, no podemos erigirnos en algo que no somos. Entonces, yo, el compromiso es, bueno, voy a platicar con Jorge, vamos a buscar la manera de empezar ya hoy mismo a reestructurar el área, de tal suerte que ustedes se sientan más tranquilas. Quizá ahorita una solución de aquí a enero, insisto, sea que baje a una de las psicólogas y que empiece a dar atención con ustedes. Esto puede ser, digamos, como para de aquí a que termine el semestre, porque el semestre se alarga. Y en enero yo creo que ya tendremos más instrumentos. Ustedes están trabajando duro, las compañeras están trabajando duro, nosotros vamos a trabajar duro en lo que nos corresponde. Entonces, de veras, tómenlo, no es una falta de respeto y no es omisión de parte mía ni que no las pelee, pero hay cosas que no se pueden hacer así, ¿no? Ok, voy a pasar a leer los acuerdos a los que hemos llegado hasta este momento para que ambas partes podamos decir si sí son acuerdos y podamos establecer la fecha de la siguiente reunión y establecer el tema específico que vamos a tratar. Bueno, no sin antes agradecer la participación de todos, tanto de quien está del otro lado como de los que estamos aquí, por estar, por proponer y sobre todo por querer una escuela mejor. Primeramente, el Comité de Ética se está planteando como un organismo que va a funcionar en la ENA, donde, voy a hacer de nuevo la aclaración, solamente se van a tratar asuntos que tengan que ver con los servidores públicos, no de estudiante a estudiante. El siguiente punto es la reestructuración del área de defensoría, que no es departamento, es área, con la implementación de personal nuevo a partir del 2019, o sea, del siguiente ciclo escolar que empezaría en febrero. Este personal nuevo, nosotros hacemos la propuesta de que sea aprobado también por una comisión de los estudiantes. Ahora, la implementación de talleres, se va a entregar el cronograma por parte de las mesas a la dirección para poder implementarlos a la brevedad. La creación de los foros para la elaboración de protocolos nuevos que tengan que ver con violencia hacia las mujeres, violencia en general y violencia en prácticas de campo. Y violencia en servicio social. Violencia, atención y prevención. Y bueno, finalmente la incorporación del área de psicopedagogía en la defensoría a partir de el lunes. Bueno, del miércoles para que ya se tenga esta figura dentro de la defensoría. Habrá que aclarar qué cargo va a ocupar esta persona. Y bueno, que también se van a tratar los asuntos de la pájara pinta dentro de la mesa de presupuesto. Y ahora sí escucho las propuestas para el siguiente diálogo en fecha.
Híjole, no tengo ahorita el calendario porque... A ver, por ahí, ¿cuándo son las mesas de lo de reglamento? La siguiente, 23. Ah, sí, o sea, todavía falta. Y luego, el lunes no de la próxima semana, sino el otro. A ver, espera. Es que esos ya los tengo ocupados. O sea, el lunes que